2 veces. Da gibt es Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, bienvenidos. Soy Carlos Eduardo Sánchez, hoy por Andrea Bernal, y esto es Zoom a la noticia. Creo que la ecología es realmente la mejor manera de convencer a la gente de adoptar dietas basadas en vegetales. Tratamos de hablar sobre las emisiones de gases de efecto invernadero y el consumo de energía involucrado en la producción de carne o productos lácteos. Para los vegetarianos y aquellos que no comen mucha carne, a menudo mencionan preocupaciones de salud para estas opciones. Sin embargo, los beneficios de abstenerse de la carne son inciertos y si existen son muy pequeños. Algunas dietas requieren más tierra y agua y generan mayores emisiones que otras. Por ejemplo, las dietas con alto contenido de granos, nueces y verduras tienen una menor huella de carbono que las que tienen un alto contenido de carne y conducen a mejores resultados de salud. La ganadería juega un papel muy importante en el calentamiento global, ya que produce casi 15% de todas las emisiones de dióxido de carbono, incluso más que el transporte aéreo, esto según la Organización de Naciones Unidas. Científicos aseguran que hacer cambios en la dieta alimentaria reduciría las emisiones mundiales de CO2 hasta en 8.000 millones de toneladas al año. Pero este objetivo es uno de los más conflictivos porque para reducir las emisiones implica hacer grandes cambios, unos cambios que impactarían las ganancias millonarias de varios sectores, entre ellos el ganadero, el cual ya ha fijado posición. Asegura que reducir el consumo de carne no es la solución frente al cambio climático. Comer menos carnes rojas ayudaría a salvar el planeta. Saludo a esta hora a nuestros invitados de hoy y los invito también a responder brevemente a esta pregunta para abrir el debate. Loana Duque, especialista en nutrición, ella está en pantalla. Bienvenida. Hola Carlos, buenas tardes, ¿cómo están? Loana, te invito a responder esa pregunta para iniciar. ¿Comer menos carnes rojas podría ayudar a salvar el planeta? Wow, desde mi punto de vista tengo que decir que creo en que nosotros como seres humanos tenemos el poder de mejorar muchísimo nuestro mundo y si eso implica buscar un balance mejor en nuestra alimentación, en donde haya menos consumo de carne, estoy de acuerdo. Bien, también quiero saludar a José Félix Lafaurie, es el presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos. Bienvenido, la misma pregunta para usted. Hombre, por supuesto que todo ese tipo de cosas que se ha venido diciendo recientemente es absolutamente falso, no es verdad. Esos mismos que están diciendo que comer carne mejora el tema del planeta son los mismos que viven usando plástico en exceso, comiendo chicle y haciendo una cantidad de cosas que claramente afectan mucho más el medio ambiente que lo que es la producción de carnes, sobre todo en el trópico, con las ventajas que ello tiene. En consecuencia, aquí lo que hay una cantidad de mitos y de fábulas con algún interés comercial de aquellos que están vendiendo una idea que no se corresponde con las realidades. Bien, aunque la quema de combustibles fósiles es lo que ha recibido la mayor atención últimamente, el último informe del panel intergubernamental de expertos en cambio climático de la ONU advierte que para frenar el calentamiento global es esencial la reducción del consumo de carnes rojas. Los expertos explicaron que reducir considerablemente su ingesta podría disminuir dramáticamente las emisiones del CO2 en el mundo. Los amantes de la carne podrían ser la clave para frenar el cambio climático, así como lo oyen. Un reciente informe de Naciones Unidas sugiere la necesidad de hacer grandes cambios en los hábitos agrícolas y alimentarios del mundo para limitar el impacto que tiene el crecimiento de la población en la tierra y en los recursos hídricos del planeta, tal como lo señala el panel intergubernamental de la ONU sobre cambio climático. Los humanos afectamos más del 70% de la tierra libre de hielo. Una cuarta parte de esta tierra está degradada. La forma en que producimos alimentos y lo que comemos contribuye a la pérdida de ecosistemas naturales y a la disminución de la biodiversidad. El informe señala también que dietas a base de plantas y alimentos sostenibles de origen animal podrían ayudar a liberar millones de kilómetros cuadrados de la tierra para el año 2050 y reducir millones de toneladas al año de dióxido de carbono. Por ejemplo, las dietas con alto contenido de cereales, nueces y verduras tienen una huella de carbono más baja que las que son más altas en carne, además de que son mejores para la salud. Pero, por supuesto, las elecciones alimentarias son influenciadas por la producción local y los hábitos culturales.
El año pasado, el primer informe especial del panel intergubernamental de la ONU sobre cambio climático advirtió que mantener el aumento de la temperatura de la Tierra en 1,5 grados Celsius en lugar del objetivo de 2 grados que se llegó en el Acuerdo de París requiere un cambio rápido de conciencia en la sociedad mundial. Tras este informe de la ONU, varias federaciones de ganaderos en el mundo se pronunciaron, entre ellas la Federación Colombiana. Aseguró que reducir el consumo de carne no es la solución frente al cambio climático. Le apuestan a la ganadería sostenible para ayudar al medio ambiente. La ganadería colombiana se ha propuesto devolverle a la naturaleza 10 millones de hectáreas de tierra y una de las estrategias para hacerlo es establecer 1 millón de hectáreas en sistemas silvopastoriles, de tal manera que la actividad se convierta en permanente capturador de carbono y amigable con el medio ambiente. Para lograr ese objetivo, se hizo una alianza con el Banco Mundial que busca una transformación sostenible de la ganadería nacional, buscando como meta en el año 2022 establecer 100.000 hectáreas en sistemas silvopastoriles, devolver a la naturaleza al menos 700.000 hectáreas y dar un fuerte impulso para lograr unas exportaciones de carne por valor de $500 millones en ese año. Según un reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, el sector ganadero genera más gases de efecto invernadero, un 18% más de CO2 que el sector del transporte. También es una de las principales causas del calentamiento del planeta, la degradación de las tierras, la contaminación atmosférica y del agua y la pérdida de biodiversidad. Los autores del informe sumaron las emisiones producidas a lo largo de la cadena de producción de cárnicos, desde la producción de piensos, pasando por la producción animal, que incluye las emisiones de la fermentación y de óxido nitroso del estiércol, hasta el CO2 liberado durante la elaboración y el transporte de los productos animales. El informe de la FAO explica que la ganadería utiliza hoy en día el 30% de la superficie terrestre del planeta, que en su mayor parte son pastizales, pero que ocupa también un 33% de toda la superficie cultivable destinada a producir forraje. La tala de bosques para cultivar pastos es una de las principales causas de la deforestación, en especial en Latinoamérica, donde el 70% de los bosques que han desaparecido en el Amazonas se han destinado precisamente a pastizales. Quiero comenzar este debate, por supuesto, con José Félix Lafaurié, es el presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos, porque este informe de ONU de alguna manera arremete contra la actividad de la ganadería. Y usted decía, o algunos pronunciamientos que se han dado en el mundo, es que la ganadería debería enfocarse en la ganadería sostenible. Comencemos por ahí. ¿De qué trata esto de la ganadería sostenible? ¿Qué diferencia hay de la manera que se hace normalmente? No, empecemos por el panel de expertos de las Naciones Unidas, que son unos pseudocientíficos, sin ningún tipo de apoyo sobre la realidad, que terminan emitiendo una serie de opiniones que al parecer terminan comprometiendo a las Naciones Unidas, pero sin ser ellos científicos vinculados directamente a Naciones Unidas. Es decir, los paneles de expertos son grupos heterogéneos de ciudadanos en el mundo que terminan participando de determinados temas creyendo que eso los autoriza científicamente sobre el tema en particular. Déjeme y le digo varias cosas con respecto al tema. Miren, en los Estados Unidos, donde se han hecho mediciones muy precisas, las emisiones de gases efecto invernadero no alcanzan al 2%. ¿Cómo van a decir que tiene un mayor impacto frente, por ejemplo, al tema del transporte aéreo o al tema del transporte terrestre? Por favor, evidentemente, las vacas pues expulsan metano, pero la cantidad de carbono que alcanza a capturar cualquier tipo de desarrollo rural, ya bien sea pastura o ya bien sea agricultura, es muy superior a lo que eventualmente puede generar de metano, que entre otras cosas es un gas que termina reciclándose muy rápidamente en la naturaleza y que en 10 años desaparece. En el entretanto, el carbono, ese de los carros, ese que proviene de los
de los combustibles fósiles demoran hasta 1000 años para terminar siendo absorbidos y a la final terminarán como hoy en día existen grandes, digamos, yacimientos de petróleo o de gas. En cambio, la ganadería, en términos generales, termina capturando mucho carbono, tanto en la parte arbórea, es decir, la parte superficial, como en las raíces. El 26 de noviembre vamos a hacer el Congreso Ganadero en Bogotá y voy a invitar a todos estos amigos que creen que tienen la verdad revelada para que escuchen un panel de expertos, entre ellos a Ernesto Vigilicio, que acaba de terminar quizás el mayor estudio con todo el soporte científico en Mercosur, en donde evalúa la captura de carbono en Brasil, en Argentina, en Uruguay y en Paraguay. Y prácticamente establece que cuando se hacen grandes pastizales o cuando se tiene agricultura, bien sea para producir aceites oleaginosas o para producir granos, la captura, como en el caso argentino, termina siendo de Argentina un país neutro, es decir, que alcanza a compensar los gases de efecto invernadero que las ciudades expulsan día tras día. Entonces aquí lo que hay es una literatura barata y una serie de activistas que sin ningún tipo de trasfondo técnico ni científico terminan echando un cuento. Y me gusta que hayan planteado el tema de ganadería sostenible. Yo estoy en este momento en Villavicencio. Acabamos de reunirnos con más de 650 productores que en esta gran ecorregión optaron por prácticas que ha venido desarrollando Fedegan de ganadería sostenible e impactaron más de 39.000 hectáreas en lo que es la altillanura colombiana. Este programa, que terminamos justamente este año, con el acompañamiento del Banco Mundial y con el acompañamiento de la Embajada Inglesa, de TNC y CIPAF y del Fondo Social, terminó involucrando a más de 4.000 pequeños productores y logramos reconvertir 150.000 hectáreas, 159.000 para hacerlo exacto. Entonces yo lo que creo es que estos señores yo los invito para que vean lo que son los sistemas silvopastoriles, especialmente los intensivos, que no solamente producen más, con alta rentabilidad, de manera sostenible y sustentable, es decir, es lo que ahora se denomina economía circular, produzca conservando y conserve produciendo. Creo que aquí hay que acabar con una falsa literatura que han venido una serie de activistas promoviendo a nivel internacional con unos intereses que están claros, absolutamente claros, y con unos intereses económicos que son gigantescos. Señor José Félix, quería preguntarle por otro dato del informe de la FAO. Dice que la ganadería utiliza hoy en día el 30% de la superficie terrestre del planeta y que para producir además el pasto que consume el ganado ocupa el 33% de la superficie cultivable. ¿Se acerca a la realidad o es un mito también? No, mire usted el caso colombiano. Colombia tiene 44-45 millones de hectáreas dispuestas para la producción, digámoslo, privada o la producción agroalimentaria, de las cuales una parte muy importante, mucho más de lo que a nosotros nos gustaría está en ganadería. Pero ¿cuánto es una ganadería que realmente es eficiente? 20 millones. Lo demás son rastrojos derivados de aquellos productores rurales que anteriormente tenían, por ejemplo, algodón, 274.000 hectáreas en la costa, o cebada y trigo en lo que es la altiplanicie cundiboyacense, que terminaron en ganadería. No siempre una ganadería productiva, sino simplemente tierras que, entre comillas, están en descanso, que la usan teniendo ganado en esas tierras. Por consiguiente, se le acusa a la ganadería de utilizar mucho más área de la que se tiene. En parte puede ser cierto, pero no porque sea una ganadería productiva, sino simple y llanamente porque el productor, es decir, el dueño de esa tierra, al no tener una actividad productiva, rural, por ejemplo, cultivos transitorios semestrales, sorgo, maíz, o cultivos de largo
de largo tiempo, como puede ser la palma o como puede ser, por ejemplo, el cacao, terminan simplemente echando ganado en un potrero, lo cual no es ganadería. En consecuencia, aquí hay un problema conceptual por un lado, y por el otro lado, en el fondo lo que hace falta son políticas públicas en el mundo que le permitan a aquellos que tienen tierra usarla de manera eficiente para producir bienes agroalimentarios. Señor José Félix, brevemente, porque ya voy a enviar para que veamos un material y luego darle paso a otra invitada que tenemos hoy, que es Loana Duque, especialista en nutrición, pero brevemente, antes de ver este siguiente material, ¿ha caído en los últimos años el consumo de carne roja o se mantiene o aumentó? Por el contrario, el gran problema del mundo y la gran oportunidad que tiene Colombia, el mundo produce 65 millones de toneladas al año, 11 se comercializan a nivel internacional. Pero claro, la demanda de Asia-Pacífico y ahora China, que le tocó sacrificar más de 93 millones de cerdas, van a incrementar la demanda que se transa a nivel internacional. Ahí lo que hay una inmensa oportunidad de Colombia, que evidentemente va a tener una ventana de oportunidad para poder atender esos mercados crecientes, especialmente en Asia-Pacífico, cuando el ingreso disponible de cualquier población de Occidente o de Oriente mejora su capacidad adquisitiva, automáticamente consume más proteína de origen animal y la preferida para así de claro son carne de res y cerdo. Esa es realmente las dinámicas que hay a nivel internacional. En Colombia se ha mantenido en 18 kilos per cápita, muy seguramente porque el ingreso disponible de ciertos sectores medios y bajos no tienen cómo atender de manera permanente el consumo de carne. Bien, la carne roja es poco saludable. Reducir el consumo de carne roja es un consejo médico estándar para prevenir el cáncer y las enfermedades cardíacas, pero una revisión de decenas de estudios ha concluido que el riesgo potencial es bajo y la evidencia es incierta. Veamos este informe. El consumo de carne roja ha sido cuestionado desde hace años, pero ahora un panel de investigadores de 7 países sugirió a los adultos que continúen con su consumo. Según los nuevos lineamientos publicados el lunes en la revista médica Annals of Internal Medicine, una revisión de decenas de estudios ha concluido que el riesgo potencial es bajo y la evidencia incierta. La investigación analizó múltiples estudios que en su conjunto mostraron que reducir el consumo de carne roja a 3 porciones por semana podría reducir la mortalidad por cáncer en 7 muertes por cada 1000 personas. Pero los investigadores dijeron que la disminución fue modesta y que solo habían encontrado un bajo grado de certeza sobre la estadística. Agregaron que la calidad de la evidencia que relaciona la carne con las enfermedades cardiovasculares y la diabetes era muy baja. Los científicos indicaron que quieren cambiar el enfoque de la vieja escuela de dar recomendaciones nutricionales generales y enfocarse más en la evidencia del beneficio individual. Precisamente por esta discusión es que invitamos el día de hoy a Loana Duque, especialista en nutrición y bienestar, además asesora en comida sana, en cambio de hábitos alimenticios. Loa, como siempre es un gusto, bienvenida. Y te pregunto, ¿la carne roja es poco saludable? ¿Tú la incluyes en tus dietas? A ver, Carlos, bueno, gracias por la invitación y creo que en todo lo que tiene que ver con alimentación, cada vez hay más estudios o más personas buscando respuestas en relación a lo que nos hace mejor. Creo que la premisa que tenemos que conservar siempre es que nuestra alimentación tiene que ser balanceada, variada y rotativa. Creo que una alimentación que se convierte en algo monótono hace que nuestra salud no pueda aprovechar el beneficio que tiene la diversidad de los alimentos que existen en la naturaleza. Entonces yo siempre voy a priorizar el individuo y las necesidades que cada persona tenga de acuerdo a su estado metabólico, hormonal, nutricional, ¿sí? Entonces, si bien la carne tiene muchísimos beneficios en relación a nuestra salud, a todo el aporte de proteína que es necesaria para la construcción de músculo, por ejemplo, que tiene que ver con la capacidad que nuestro cuerpo tiene de resistencia y de aguante diario, también se ha demostrado que un consumo excesivo puede llegar a generar inflamación interna en el cuerpo.
y no me refiero a una inflamación que tiene que ver solamente con la manifestación de tejido adiposo, ni a riesgos asociados con temas cardiovasculares. Me refiero a que una dieta que no haya usado vegetales también como parte de su nutrición va a tener déficits. Entonces puede no ser la carne la responsable, pero si ella predomina en nuestro plato, ella no está permitiendo que tomemos otros nutrientes. Entonces, para mí es muy relativo esto. Tengo muchísimos casos en donde personas tienen una dieta vegetariana 100% o una dieta vegana, y tengo personas que consumen proteína animal pero de una forma balanceada. Y aquí es para mí donde está la clave de que podamos tener una salud equilibrada y sostenible a lo largo de nuestra vida. Bien, antes de ir a la pausa, quiero invitar a opinar a nuestros televidentes en las cuentas de Twitter que están apareciendo ahí en pantalla. La pregunta de hoy: ¿comer menos carnes rojas ayudaría a salvar el planeta? Lo pueden hacer con el numeral Zoom Planeta. Ahora sí, primera pausa para comerciales y ya regresamos. Ya estamos de vuelta con más de Zoom a la noticia. ¿Cuáles son las estimaciones si se redujera el consumo de carnes rojas? ¿Cuáles serían los beneficios además para el planeta? Bueno, para 2050 los cambios en la dieta podrían liberar millones de kilómetros cuadrados de tierra y reducir las emisiones mundiales de CO2 hasta en 8.000 millones de toneladas al año en relación con la situación actual, según los científicos. Que dejen de hacerse los ciegos y que pongan soluciones ya, que dejen de invertir en cosas que no son útiles para el planeta y que empiecen a buscar energías renovables, formas de limpiar los océanos, formas de hacer sostenible toda la alimentación, que no haya maltrato animal. Y quiero darle la bienvenida a esta hora a Susana Muhammad, es directora de Planificación Climática para Latinoamérica, además exsecretaria de Ambiente de Bogotá. Es actual candidata al Consejo de la capital colombiana, Bogotá. Bienvenida, gracias por atender esta llamada. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Al principio, cuando iniciamos Zoom a la noticia el día de hoy, le dimos la palabra al presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, José Félix Laforí, y de alguna manera rechazaba estos argumentos expresados por la ONU, por este panel de expertos sobre el impacto que tiene la ganadería en el cambio climático. ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es su evaluación de la actividad ganadera frente al cambio climático, el impacto que tiene además en el planeta? Claro, la ganadería tiene múltiples impactos porque se ha ejecutado de una forma bastante extensiva. Cuando tiene el primer impacto, sobre todo en varias regiones del mundo, en donde ha causado deforestación. Como ustedes saben, cada vez que se deforesta una hectárea de bosque, esta libera emisiones de gases de efecto invernadero. Los árboles lo que están haciendo es fijando el carbono, es uno de los sistemas de fijación de carbono. Cuando los árboles se talan y se pudren, pues vuelven a liberar ese carbono. Entonces la deforestación y la ganadería ha sido uno de los precursores de deforestación en América Latina, en Argentina, en zonas como Brasil y la Amazonía brasilera está generando este efecto. Lo segundo es que las vacas en sí mismas son potentes emisores de metano en su propio metabolismo. Entonces hemos aumentado obviamente las cabezas de ganado, el consumo de carne, y ahí generemos un segundo impacto. Un tercer impacto que tiene que ver más con la adaptación es la cantidad de agua que se requiere para generar un kilo de carne. Son casi 15.000 litros de agua para un kilo de carne, y lo que va a pasar con los efectos del cambio climático es que van a haber regiones del mundo con mucho estrés hídrico. Y finalmente, obviamente, el uso del suelo, que tiene que ver con el tema de deforestación, pero la pregunta es si con el espacio que estamos hoy utilizando para generar grandes extensiones de monocultivos, para generar alimentos para vacas, para luego nosotros comérnoslo, no sería más eficiente para alimentar a la población mundial, generar dietas más balanceadas, menos intensivas en carne, porque evidentemente no alcanzaría que toda la población mundial tuviera un ritmo de consumo de carne como lo tiene, por ejemplo, los Estados Unidos. No alcanzaría el suelo, no alcanzaría los recursos del planeta entero para alimentar casi 9.000 millones de personas que seremos en el año 2050. Entonces necesitamos unas dietas diversas y empezar a utilizar el suelo y los recursos que tenemos de forma más eficiente en un mundo que tendrá más escasez de agua también. Señor Laforí, aprovecho la intervención de la señora Susana Muhammad para consultarle precisamente sobre estos tres aspectos: deforestación,
la tala de árboles precisamente para preparar, cultivar el pasto, también para la preparación de alimentos, las emisiones de gas metano por parte de las vacas y, por supuesto, el consumo de agua por cada animal. Se habla de 15.000 litros de agua. ¿Usted qué responde? Mira, a mí me gustaría que la panelista, con todo respeto, revisara bien sus cifras, sí, porque la verdad es que se han dicho una cantidad de imprecisiones que no se corresponden. Si usted divide 15.000 litros de agua, ¿cierto?, por 30 días, significa que un animal, para producir 1 kilo de carne, más o menos tendría que tomar 500 litros de agua. Por favor. O sea, empecemos a poner las cosas en unos términos un poco más rigurosos desde el punto de vista técnico. Lo segundo, mire, tampoco es cierto lo que está diciendo a propósito de los consumos de carne de 9.000 millones de personas, etcétera, etcétera. Nada de eso va a suceder. Porque evidentemente la carne es un bien cuya demanda es una demanda localizada y habrá, digamos, países que tengan una ingesta de carne como los Estados Unidos, o como Brasil, o como la Unión Europea, pero otros muchos más tienen ingesta de carne que no pasa más allá de 20 o 30 kilos per cápita al año. Tercero, tampoco es verdad lo que están diciendo sobre el carbono. Repito, las vacas, por supuesto, que generan gases efecto invernadero, metano y óxido nitroso. Pero por el contrario, la ganadería lo que hace es que captura grandes cantidades de carbono, porque las vacas sobre todo en trópico, como es Colombia, comen pasto, comen forraje, y ese forraje, tanto en la parte arbórea como en la parte radicular, lo que hace es capturar carbono. Y además había dicho una cosa que yo creo que la señora que está en el panel como que se descuidó y no alcanzó a captarlo bien. Mientras que el metano, mientras que el óxido nitroso, en 10 años queda prácticamente absorbido por la naturaleza dentro del flujo constante que le ha permitido a la humanidad en milenios de años vivir, porque eso es lo que permite la vida, ¿no? Porque eso después termina sirviendo de base precisamente para fotosíntesis. El carbono, por el contrario, el que expiden los carros, los aviones, las fábricas, sobre todo aquellos países industrializados con una formación bruta de capital fijo, es decir, de bienes de capital muy grandes, es un carbono que cuando se libera a la atmósfera dura hasta 1000 años para ser absorbido. En consecuencia, contrario a lo que están diciendo hoy, así como los estudios científicos desmienten una cantidad de tonterías que se ha dicho sobre la ingesta de carne, también van a terminar desmintiendo, incluido la ganadería extensiva. Ahora, por supuesto, si usted tumba la Amazonía para hacer ganadería, como si usted tumba la Amazonía para hacer sorgo, para hacer banano, para hacer cualquier cosa, pues obviamente hay un cambio de uso en el suelo y tiene mucho más beneficios ambientales un bosque que eventualmente un cultivo, digámoslo, intensivo. Pero le agrego otra cosa, mire, el trópico es una gran máquina para poder capturar carbono. Los sistemas silvopastoriles, y ojalá pudiéramos hacer un programa de estos en cualquiera de los desarrollos que yo como presidente de Fedegan, como también otros muchos más ganaderos tenemos. Hoy en día, cada 40 días, generamos biomasa de 3 o 4 metros, que solo su crecimiento automáticamente captura carbono. Y a los 40 días que se lo comen los animales, correcto, además en una ingesta que no genera tanto gases de efecto invernadero como sí en los confinamientos que hay en Europa, en Australia, en los Estados Unidos, ellos terminan teniendo, digámoslo, una respuesta animal mucho más, digámoslo, positiva para el entorno ambiental que cuando hay confinamientos con granos y con otro tipo de alimentos que claramente son mucho más complejos para ser digeridos con la base ruminal, es decir, bacteriana
de los bovinos. Por consiguiente, aquí lo que hay son mitos, cuentos chinos que le echan a la gente narrativas que cada vez van a estar más desmentidas por los científicos. Y quiero darle la palabra a Susana Muhammad. Sí, la escucho. Estos cuentos chinos que dice el doctor Laforí son de la FAO, que es la Organización Mundial para la Alimentación, y lo que él no está teniendo en cuenta es que cuando hablamos de que se necesitan 15.000 litros de agua para 1 kilo de carne, estamos hablando desde el ciclo de producción de la comida para el ganado, porque los cultivos de soya y los cultivos de granos, que precisamente son la alimentación que se da, tenemos dos paradojas. En Colombia Una paradoja no se hace ni con soya ni un con momento que granos. estamos hablando a nivel del planeta, entonces hay dos opciones. Una, usted genera ganado en zonas muy confinadas y lo que le da es granos, por ejemplo, como se generan en Holanda, donde no hay tierra, pero el impacto de la producción de esos granos para alimentar ese ganado se ve en otros países del mundo, como en Argentina, donde empieza a haber una gran producción de soya, pero no es soya para la alimentación humana, es soya para la alimentación de vacas. En esa producción de soya se utilizan grandes cantidades de agua. Esa es una situación y ahí es donde estamos hablando de los 15.000 litros de agua para producir 1 kilo de carne. No es lo que se toman las vacas, evidentemente. Lo segundo, hay otra forma de producción que es, como dice el doctor Laforí, que tiene que ver con pasturas, en donde los animales se están alimentando de pasto, y lo que ha generado esto en zonas tropicales es una fuerte presión sobre los bosques tropicales. Eso ha pasado en Colombia, donde por lo menos casi 3 millones de hectáreas del Caquetá en los últimos 50 años han sido deforestadas, zona amazónica. Hoy una de las zonas de mayor presión de deforestación en Colombia es también la Amazonía, precisamente casi que ni siquiera utilizan el ganado como una forma de producción, sino es el ganado para apropiación de tierras y se genera un proceso de deforestación. Estos dos procesos, sea porque usted hace cultivos intensivos de granos para alimentar vacas, o sea porque usted ineficientemente, porque también hay una forma más eficiente de producir carne, pues genera una presión en el cambio climático y una presión en los recursos hídricos del planeta. Ahora, la ONU en su informe no está diciendo, eso sí es muy importante, que se deje de consumir carne a cero, o que si seguimos con lo que está diciendo es que debemos primero generar sistemas de producción más sostenibles, que utilicen menos espacio y que sean más eficientes, y segundo, que no podemos seguir en un ritmo de consumo de las clases medias de los Estados Unidos, que es lo que va imitando el proceso de desarrollo de los países, porque no alcanzan los recursos y porque hay un efecto en gases de efecto invernadero. Ahora, lo que dice el doctor Laforí sobre el tema del metano, si bien el metano, las moléculas de metano solo se quedan en la atmósfera aproximadamente 10 años, sin embargo, su poder de generación de calentamiento global es 84 veces más potente que las moléculas de CO2 que se pueden quedar casi un siglo en la atmósfera. Por lo tanto, el metano es uno de los factores más potentes de generamiento de calentamiento global, y aquí es donde cerramos el círculo, porque a mayor calentamiento global, menos disponibilidad de agua potable, que es un recurso finito, cambio de los ciclos hídricos y del clima, y por lo tanto menos capacidad de generar alimentación. No estamos hablando ya de la producción de carne, sino de la capacidad de tener agua para la generación de alimentos en el planeta. Por eso la ONU dice, pero tenemos respire un poquito y yo puedo intervenir. No, ya, ahí terminé. Varias, no, yo también tengo todos los datos que usted quiera. Varias cosas. Volver otra vez a revivir el mito maltusiano. En el siglo XXI me parece que es una absoluta y total, digámoslo, regreso al pasado. No tiene ningún sentido. Segundo, hay una cosa que usted dice que de pronto es cierto. No es igual producir carne o leche entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio que hacerlo por encima, donde los países desarrollados siguen produciendo carne y leche. Y le voy a hacer una explicación elemental. Cuando usted tiene una bolsa de maíz y tiene una de varias alternativas, dársela a un humano, dársela a una gallina, dársela a un cerdo o dársela a una vaca, no se le ocurra dársela a una vaca. La vaca es un mal convertidor.
que come pasto, que no come el humano, que no come la gallina y que no come el cerdo. En consecuencia, en el mundo, dentro de 20 o 30 o 50 años, una parte sustantiva, el 80 o el 90% del hato mundial, va a estar confinada en las zonas tropicales y subtropicales, donde hay algo insustituible: sol y agua 360 días al año. Es decir, tenemos capacidad de producir biomasa muchísimo más rápido que en cualquier otro lugar. Y tercero, mire, yo sigo creyendo que todos estos pseudocientíficos de los paneles de expertos, en el fondo, terminan teniendo siempre unos intereses ocultos cuando tratan de echar unas teorías al aire, incluido la FAO, con quien me he enfrentado técnica y con sustento científico más de una vez. Entonces, a mí ese cuento de usar a la ONU, a la FAO, como autoridad, es decir, incluso como argumento de autoridad, no, las discusiones hay que darlas es sobre las evidencias físicas, y no siempre las evidencias físicas acompañan a estos pseudos expertos de Naciones Unidas o de la FAO. Bien, debo marcar una nueva pausa para comerciales aquí en Zoom a la noticia. Invitamos a nuestros televidentes a opinar en las cuentas de Twitter que están apareciendo allí en pantalla. Nuestra pregunta de hoy: ¿comer menos carnes rojas ayudaría a salvar el planeta? Lo pueden hacer con la etiqueta numeral Zoom Planeta. Ya regresamos. Ya estamos de vuelta con más de Zoom a la noticia. En algo coinciden tanto nutricionistas como activistas por el medio ambiente. Loana, hay quienes dicen que hay que reducir el consumo de carne. A ti te pregunto, ¿la carne, la proteína, la sustituyo por, y si, en tu opinión, la carne roja debería o no desaparecer de la dieta de cada persona? A ver, yo creo que es muy extremista hablar de desaparecer. Creo que el punto aquí principal siempre es la bioindividualidad y el respeto por los gustos y necesidades de salud que cada persona tenga. Creo en que el balance es la clave y que si nosotros comemos lo suficientemente variado y de forma rotativa, nuestro organismo recibe todos los aminoácidos que son provenientes de la proteína que se consiguen directamente en la carne. Yo sé que muchas de las personas siempre tienen dudas de cómo hago para reemplazar la carne con otros nutrientes. Yo creo que no se trata necesariamente de reemplazar, sino de garantizar que tenemos una ingesta de muchos colores en el plato, de variar en cada comida, de comer cantidades apropiadas para que no tengamos déficit. No hay ningún suplemento, Carlos, que pueda llegar a reponer lo que los alimentos no hacen por nosotros. Por eso es que cuando este debate se abre, creo que lo que se empieza a crear es una conciencia del plato. Yo sí estoy de acuerdo en que hoy tenemos una ingesta mayor a la que deberíamos tener de proteína animal y por eso confío en que estos momentos son importantes para que cada persona tome conciencia y las riendas de su salud. Eso sí, la recomendación inicial es no dejar de consumir otros alimentos que sí garantizan entrega de hierro, de vitamina B12 y de las proteínas que muchos temen por temor a perder alguna masa muscular o por tener algún déficit, ¿sí? Como te comentaba al principio, conozco personas 100% saludables que tienen una dieta vegana y también conozco personas que les va muy bien con una dieta que incluye proteína animal. Entonces creo que aquí la clave es balance, conciencia, moderación y ojalá sí buscar las mejores fuentes de proteína animal, si es el caso de cada uno, incluirla. Es decir, buscar lugares que tengan un tratamiento consciente y de respeto hacia los animales, en donde se garantice que la ganadería no haya tenido un impacto tan grande en los suelos y por ende el alimento que se le da a ese animal sea el que tiene que ser para que luego cuando el humano la consuma no se generen otras enfermedades y otras patologías, porque también sabemos que dependiendo del país donde esté la ganadería, hay animales que son alimentados con puros cereales, que no es la dieta básica del animal y esto pasa al consumo humano, ¿sí? Bien, vamos a hacer la última pausa aquí en Zoom a la noticia. Quédese con nosotros.
Lamentablemente se me acabó el tiempo. Quiero agradecer a Loa Duque, especialista en nutrición y bienestar, a Susana Muhammad, exdirectora de Planificación Climática para Latinoamérica, y a José Félix Lafori, es el presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos. A todos gracias. Hasta aquí Zoom a la noticia. Soy Carlos Eduardo Sánchez. Tengan todos un feliz fin de semana.